Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial, a este espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Hoy estamos muy contentos porque estamos haciendo una presentación especial. Estamos presentando el libro Filosofía, Vulnerabilidad y Derechos Humanos y nos acompañan pues invitados muy especiales. Damos la bienvenida a la doctora Claudia Gago Martín de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, a la doctora María Lilia Viveros Ramírez, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y a un amigo también del Ágora, Luis Antonio Romero García, quienes en una conversación, en una charla alrededor de este libro, pues presentarán esta nueva, esta edición que acaba de salir, por el momento de manera virtual, hasta que podamos hacer una presentación propia y en presencial, ¿no? Sean todos bienvenidos. Luis, tú vas a moderar esta charla, entonces los dejo en compañía de nuestros invitados especiales. Bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, hola. Bien, como bien ha mencionado el maestro Gustavo Vega, estamos reunidos para comentar y presentar una breve obra recién publicada, una obra producto de un trabajo colectivo, un grupo de personas que se conoció haciendo investigación en el día a día y bueno, pretende consolidarse como un grupo de trabajo en el futuro. Vamos a proceder de la siguiente manera con la presentación. En primer lugar, la maestra Claudia Gago Martín hará algunos comentarios respecto a la obra. En segundo lugar, la doctora María Lilia Viveros. Y finalmente cerraré con algunas acotaciones breves, pequeñas, desde la perspectiva de pues, quien compila los textos. Bien, presento a la maestra Claudia Gago Martín. Ella es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ella cursa el programa de doctorado en Humanidades titulado Lenguaje y Cultura, y la mayor parte de su trabajo versa sobre la relación entre los intelectuales y la acción política. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Es un gusto tenerla por acá y esperemos en el futuro, como mencionaba Gustavo, pueda ser de manera presencial. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo por contar conmigo para participar en esta presentación, aunque sea ahora de forma virtual, pero pues me hace mucha ilusión y bueno, sobre todo en torno a esta obra que me ha parecido muy interesante leer, muy enriquecedora también para mi formación. Lo cierto es que además, como ha comentado el doctor Romero García, yo sobre todo he escrito a lo largo de este pequeño tiempo que llevo en la investigación académica sobre intelectuales y acción política, por lo que mis ojos son unos ojos un poco, pues quizás desde otro área, y creo que por esto también puede ser a lo mejor interesante porque, bueno, pues puedo hacer algunas preguntas incluso a los investigadores que han participado en la obra que quizás pues me ayuden a disipar, ¿no? Bueno, ya había preparado, como comento, unos comentarios breves sobre la obra. Como se ha comentado, es una obra colectiva, son 4 artículos, ¿no? que versan un poco sobre la cuestión. Creo que el eje vertebrador puede ser los derechos humanos desde diversas perspectivas, y creo que en primer lugar una de las cosas que me gustaría señalar es la pertinencia y creo que la importancia que tiene seguir estudiando los derechos humanos, ¿no? Que sigan siendo parte de nuestra actividad investigadora, por lo menos como parte de esta obra y como parte bueno, pues del objeto de investigación de filósofos, juristas o investigadores sociales, ¿no? Quizás. Me parece que es interesante pues, por varios motivos. En primer lugar, porque por su carácter dinámico, ¿no? Dinámico en el sentido de, como apela José Enrique Anguita Osuna en su artículo dentro de esta obra, en tanto que no se trata de un cuerpo estático, tiene cierta capacidad de adaptación a determinadas circunstancias culturales dentro de unos márgenes, pero no estamos hablando de un cuerpo, como digo, estático, de un cuerpo jurídico estático,
creo que esto lo hace enriquecedor y creo que lo hace interesante a la hora de tenerlo presente en la investigación académica. Luego, además, también me parece interesante que sigamos planteándonos estas cuestiones en torno a los derechos humanos, porque nos encontramos en un contexto en el que su integración en los marcos jurídicos nacionales y el respeto en lo que se plantea en la declaración en muchas ocasiones es dudoso, ¿no? En muchas ocasiones incurre en contradicciones. Y luego, por otro lado, tenemos incluso estados que no se acogen a la declaración. Por lo tanto, creo que sigue siendo interesante mantenerlo en el foco de la academia. Y luego, además, también, por supuesto, porque creo que se convierte en un imperativo democrático para las sociedades occidentales y no occidentales. Creo que debería ser... También creo que es interesante que sigamos debatiendo, que sigamos compartiendo conocimiento en torno a los derechos humanos, porque efectivamente es un imperativo democrático hacerlo, ¿no? Y luego, por último, por los conflictos teóricos que presenta la propia formulación de una Declaración Universal de Derechos Humanos, que bueno, es lo que pretendo plantear un poco en mi breve exposición, ¿no? Algunos de esos pequeños conflictos que evidentemente ya se ponen de manifiesto en la obra y que cuando los lectores accedan a ella pues se darán cuenta, ¿no? de esta controversia que genera el estudio de los derechos humanos. En uno de los artículos que se contiene en la obra, en concreto el que presenta el doctor Romero García junto a Marcelino Arias Sandí, titulado Conflictos e incertidumbres sobre los derechos humanos, se apela a que una de las características principales de los derechos humanos es precisamente su indefinición, ¿no? Antes aludíamos al concepto de dinamismo y creo que este concepto de indefinición más dinamismo es interesante ponerlo quizás en relación, o quizás a mí sí que me sugiere una pregunta, ¿no? Si precisamente esta capacidad dinámica tiene que ver o se retroalimenta con esta indefinición de la propia declaración o no. Y bueno, pues supongo que los investigadores nos podrán hablar un poco al respecto de estas dos cuestiones. Cuando hablo precisamente de este concepto quizás de dinamismo, me refiero a como lo expone el propio Anguita Osuna, ¿no? Y le cito: no como algo estático, sino como un texto vivo que debe ser interpretado de acuerdo con las concepciones dominantes actualmente en sociedades democráticas. Y me parece que esto es interesante tenerlo en cuenta. Luego, además, por otro lado, creo que otro de los grandes conceptos que se articulan en este artículo, valga la redundancia, es la cuestión de la contradicción que existe cuando hablamos de los derechos humanos. Por un lado, se apela a que la Declaración de los Derechos Humanos aporta certeza desde un punto de vista jurídico, en tanto que forman parte de un marco jurídico, se encuentran tipificados, pertenecen, digamos que, como digo, al ámbito jurídico. Luego, por otro lado, desde un punto de vista político, en tanto que dan cobertura a instituciones, legitiman la actividad de numerosas instituciones políticas, y, por supuesto, desde un punto de vista académico, en tanto que también son el sustrato de numerosos proyectos de investigación o de centros de investigación. Sin embargo, esta certeza que tenemos en torno a la existencia de los derechos humanos no anula la existencia también de una profunda incertidumbre en torno a su declaración, en torno a su ratificación, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con lo que señalan los autores de la vaguedad de algunos conceptos que se incluyen dentro de la Declaración de Derechos Humanos. En concreto, en el artículo que cito, se pone de manifiesto la vaguedad que puede tener conceptos tan amplios como dignidad o justicia, ¿no? ¿Qué es la dignidad para una comunidad? ¿Qué significa la justicia? Es decir, que por tanto activa el engranaje institucional y jurídico de los derechos humanos, ¿no? Que efectivamente qué suceso activa este engranaje. Entonces creo que esta indefinición, sumada a esta vaguedad, genera cierta desconfianza incluso hacia el documento jurídico. Y creo que no solamente se refiere con estos grandes principios vertebradores de la sociedad como dignidad o justicia, sino también
cuando bajamos a la esfera quizás más material y nos referimos a algunos artículos determinados de la Declaración, como puede ser el artículo 13, ¿no? Cuando nos referimos a toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, o toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, a regresar a su país. Cuando nos encontramos ante este tipo de artículos, quizás tan amplios, tan indefinidos, tan vagos, se generan ciertas incertidumbres en torno a su puesta en práctica, creo. Luego, además, también esta incertidumbre se genera desde un punto de vista político, por supuesto, ¿no? Pues que muchos estados no lo reconocen. Creo que está aquí uno de los grandes conflictos que atraviesa el reconocimiento de los derechos humanos desde hace unos años, ¿no? La idea por parte de algunos estados de que la declaración supone una cesión a una voluntad occidentalizadora, si se me permite la expresión, ¿no? Y creo que para ilustrar esta situación, los autores apelan o ponen de ejemplo el caso de China y Estados Unidos. Creo que es interesante abordarlo y creo que abre una de las vías de diálogo quizás más interesantes en torno a esta cuestión, que tiene que ver con el concepto universal de los derechos humanos, con esa vocación universalista. Que también se plantean los autores en el artículo y que, bueno, pretendo también hablar un poco de este tema, ¿no? Creo que cuando entablamos una conversación en torno al universal, en torno a una vocación universal de una declaración, una determinada teoría o unos determinados principios, siempre tenemos por contra un choque frontal contra otro paradigma, ¿no? Que es el paradigma del relativismo o las corrientes relativistas, uno de los grandes conceptos quizás que la antropología moderna ha acuñado, ¿no? Que es el relativismo cultural. Quizás frente a ese panorama universalizador de la ética, es decir, esta voluntad de saber lo que es correcto y lo que no, siempre nos encontramos ante este choque con un paradigma o con una perspectiva relativa en la que consideramos que todos estos criterios dependen en todo momento de las circunstancias, ¿no? Del contexto, y que por lo tanto este concepto de relativismo pues implica un respeto hacia las diferencias culturales. Son muchos los autores que han teorizado sobre esta cuestión, Fisher, etcétera, pero bueno, creo que es una de las vías de diálogo cuando hablamos de los derechos humanos y creo que puede ser interesante también tratarlo hoy. Además, por otro lado, creo que este relativismo cultural se impregna o convive en un marco, en un paradigma mucho más amplio, que también se cita a lo largo de la obra colectiva, que es el concepto de posmodernismo, ¿no? Está un poco renuncia general a los universales, cuál es el lugar que encuentra los derechos humanos, en esta nueva consideración o en este nuevo paradigma, ¿no? Consideramos, por lo tanto, que este camino que abre la obra puede ser interesante abordarlo, no exactamente en la obra, pero creo que se desprende quizás de su lectura, ¿no? Este conflicto que existe entre relativismo, universalismo, etcétera. Y además, bueno, aun a riesgo de desviarme un poco de la conversación, me parece interesante abordarlo desde un prisma quizás más general, ¿no? La idea de que este conflicto entre el universalismo y el relativismo lo tenemos también en otras corrientes filosóficas o en otras teorías, como puede ser la teoría feminista, ¿no? La teoría feminista comparte con la Declaración de los Derechos Humanos una vocación universalista y por lo tanto convive en este conflicto, ¿no? Convive en el conflicto del multiculturalismo, del respeto hacia las culturas, hacia las religiones o con este paradigma que digo de relativismo cultural. Este caso, por ejemplo, de la teoría feminista lo podríamos ver muy claramente cuando hablamos del hijab, por ejemplo, o del velo que se le impone a las mujeres en regímenes islámicos, ¿no? Desde una perspectiva feminista podría abordarse como
parte de esa opresión hacia las mujeres, y desde una visión relativista podríamos asumirlo como parte de una libertad individual y de un respeto hacia las otras, un respeto hacia la libertad de culto, ¿no? Me parece interesante en este momento resaltar a una autora española, una filósofa española, que es Celia Amorós, que creo que pone sobre la mesa un concepto que puede sernos interesante, y es que si abordamos en concreto en este caso la cuestión de las mujeres, pero creo que es extensible también a otras cuestiones, la visión relativista, estamos pecando, y pregunto, no lo sé, de asumir cierto estatismo de las culturas o no, es decir, asumimos la imposibilidad de las culturas de avanzar o de dinamizarse, de mover o de cambiar, es decir, asumimos la imposibilidad de cierto dinamismo dentro de la estructura de valores de determinada cultura. Creo que en el marco de los derechos humanos esto también nos lo podemos plantear, ¿no? Nos lo podemos preguntar. Quizás renunciar a la expansión o renunciar a la puesta o la reivindicación de los derechos humanos implica, por lo tanto, también una asimilación del estatismo de determinadas culturas, sí o no. En el caso, por ejemplo, de Celia Amorós, ella es muy clara, la filósofa española es muy clara a este respecto, y ella asume digamos que la imposibilidad empírica de abordar el estatismo de las culturas, ¿no? Ella concretamente dice: es insostenible empíricamente porque constatamos de hecho que las diferentes culturas interactúan, que tienen lugar entre ellas préstamos, hibridaciones y apropiaciones selectivas, así como constantes interpelaciones interculturales. Y creo que esto también es por lo tanto muy aplicable, como digo, a la teoría de los derechos humanos o a la Declaración de los Derechos Humanos. Tampoco quisiéramos caer en una sobredimensión de los derechos humanos. Creo que también plantean conflictos teóricos, por supuesto. Creo que presentan un profundo etnocentrismo que luego veremos por qué, ¿no? Pero esto evidentemente está presente, y luego también son susceptibles de ser objeto de instrumentalización política, como ha venido sucediendo y como también se pone sobre la mesa en la obra, ¿no? En cualquier caso, no quiero extenderme mucho más. Hay otras dos cuestiones que me parecen interesantes o que me ha gustado mucho leer en la obra, ¿no? Por un lado, el artículo de el derecho indígena como derecho dinámico me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Sobre todo porque yo no tengo una formación de jurista, por lo que me ha resultado muy interesante conocer cuáles son esas características básicas de un sistema dinámico y el interés que tiene la relación existente entre un orden jurídico quizás más primitivo, no sé si se me permite el concepto, con un orden jurídico quizás más establecido, ¿no? La relación entre ambos. Y además también me permite preguntar o me permite reflexionar sobre el papel de la interpretación dentro del marco jurídico, que, como comenta la autora, pues está muy presente dentro del derecho indígena, ¿no? El peso que tienen los tribunales, la interpretación, y creo que esto también tiene mucho que ver con los derechos humanos cuando lo ponemos en marcha, ¿no? Ese papel de la interpretación. Y luego, por último, me gustaría señalar también dos cuestiones interesantes que también se abordan en el texto, en la obra. El artículo que firma José Enrique Anguita presenta dos que son interesantes. Por un lado, la entidad histórica que tienen los derechos humanos. Me parece que es imprescindible abordarlo desde una perspectiva histórica, porque esto nos permite conocer la tradición política y la tradición dentro de la historia del pensamiento de Europa, no solamente del continente europeo, sino también del engranaje de la Unión Europea y del sustrato digamos que de valores o ideológico de la Unión Europea. Me parece que es interesante siempre recurrir al estudio histórico. Creo que esto también nos permite hacer algunas afirmaciones sobre ese carácter etnocéntrico al que
señalaba anteriormente. Evidentemente, dentro de este recorrido histórico es siempre esencial hacer un parón y tomar tiempo a analizar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del siglo XVIII. Es siempre productivo incorporarla al discurso de los derechos humanos. Luego también me parece muy interesante cuando recupera también conceptos de la Edad Media, ¿no? Quizás normalmente nos quedamos muy anclados en la edad contemporánea cuando tenemos vestigios o una vocación de regular determinadas cuestiones desde antes. Creo que es interesante también ponerlo sobre la mesa. Y luego, por último, y ya con esto sí que termino, que no sé si me estoy excediendo un poco, me gustaría señalar que creo que este recorrido histórico que plantea el autor es interesante para conocer también quizás incluso algunos de los conflictos a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad, ¿no? Cuando hablamos de los derechos humanos, de una declaración de derechos humanos que, como hemos dicho, peca quizás de ser indefinida o de cierta vaguedad, nosotros estamos hablando de que esta declaración forma parte del sustrato ideológico de la Unión Europea, ¿no? La Carta de Valores Fundamentales de la Unión Europea tiene una gran inspiración en la Declaración de Derechos Humanos, y creo que precisamente esta indefinición de estos principios ha llevado también a ciertos conflictos dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, no solamente el Brexit, sino también la incorporación de determinados estados con perspectivas quizás de valores que difieren de este sustrato y que por lo tanto también ponen en jaque un poco la Unión Europea y que plantean un cisma, ¿no? De hacia dónde nos dirigimos. Creo que la indefinición de estos valores lleva también a una indefinición de estrategia política, por supuesto, que hemos podido observar que ha llevado a algunas crisis en la actualidad. En conclusión, simplemente pues creo que la obra es interesante, es enriquecedora y creo que plantea cuestiones sobre las que tenemos que seguir hablando porque siguen siendo no solamente parte del debate teórico, sino también incluso del debate dentro de la agenda política, y creo que es interesante hacerlo desde la filosofía, desde la historia jurídica, desde los estudios de la ciencia política y demás. Y nada, muchas gracias, como digo, por escucharme, por atenderme y sobre todo por invitarme a participar. Al contrario, maestra, muchas gracias. Sí, creo que ha logrado captar perfecto la intención de la obra, ¿no? Y también ha logrado enlazar algunos temas que aparentemente están inconexos, ¿no? Justamente el asunto del dinamismo y el asunto de la definición están estrechamente ligados. Bueno, voy a comentar un poco el asunto cuando me toque hablar de ello. Pero sí, esto es solo como el documento de inicio de un proyecto de investigación, ¿no? Es nuestra intención. Ha detectado muy bien esas líneas de trabajo y también me ha dado ideas para abrir un par de temas, ¿no? Pero bueno, comentaré eso en un momento. Bien, bueno, es el turno de la doctora María Lilia Viveros Ramírez. Ella es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Sus temas de estudio tienen que ver prioritariamente con derechos humanos y asuntos de género, campos en los que ha fungido como capacitadora y asesora en diferentes instituciones dentro del Estado y bueno, me parece que también fuera de él. Doctora. Muchas gracias, Toño. Claudia, gracias por tu gran trabajo que has hecho en este primer turno. Y bueno, ahora tomaré el mío. Ya no sé si es más fácil o más difícil ser como el sándwich en la presentación, estar en medio de los dos, pero es un gusto comentar este trabajo que es un esfuerzo, la verdad, pero un esfuerzo de esos que saben rico, un esfuerzo que se comparte y que la verdad hemos disfrutado en su confección. Saludo con aprecio a quienes nos escuchan, al Ágora de la Ciudad que nos recibe para esta transmisión y al IBEC, desde luego, por su siempre objetivo de transmitir la cultura a las y los veracruzanos.
La obra, como ya se ha dicho, se denomina Filosofía, Vulnerabilidad y Derechos Humanos. Consta de 4 artículos en el que una servidora y otros compañeros pares de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Carlos III somos autores. Comentaba que pues los derechos humanos es el hilo conductor que nos reúnen tanto el día de hoy como lo que nos llevó a confeccionar este documento, este libro electrónico que ahora sale a la luz. Yo voy a hacer un poco de desorden en el orden que se encuentra en la obra elaborada, solamente para poder realizar mi propio discurso. Yo retomo como el primer artículo a comentar, el número 4, el de José Enrique Anguita Osuna, que es Origen y Desarrollo de la Protección de los Derechos Humanos en la Unión Europea. La verdad es que su artículo, tanto con la introducción, nos permiten pues ir de la mano o visualizar como la parte genérica, introductoria, histórica, sin la cual no se puede entender el tema de los derechos humanos, y obviamente bajo la advertencia que hace el maestro Víctor Osorno en la introducción, en la presentación, respecto a la crítica permanente en la que debemos de permanecer frente a esta temática. Entonces, la verdad es que me gusta mucho estos dos extremos, ¿no? El artículo final que nos mete nuevamente en el relato, en la conciencia histórica de cómo es la evolución, incluso la clasificación tradicional y otras no tradicionales. Y lo único que puedo concluir al respecto es que, si bien el rubro es la evolución de los derechos humanos en Europa, la gran mayoría de este artículo, la verdad es que, por ejemplo, en México y en muchos países de Latinoamérica, pues nos va a sonar como el ABC de la introducción a los derechos humanos. Y esto nos coloca, desde luego, bajo la visión de que los derechos humanos han sido construidos, difundidos, estudiados e investigados desde una visión eurocéntrica. Entonces, ese es como el primer paradigma que quisiera yo colocar. No voy a hacer ninguna apreciación valorativa al respecto, pero es como es, ¿no? Entonces, todos quienes hemos iniciado el estudio o el acercamiento a los derechos humanos ha sido bajo esta visión eurocéntrica. Desde luego que al final del 4º artículo nos habla en lo particular de lo que sucede en Europa respecto a la protección de los derechos humanos. Y lo que también puedo comentar es que hoy por hoy los criterios de las Cortes Europeas, de las comisiones o incluso de los instrumentos y mecanismos siguen siendo para América Latina un referente por cuanto hace a la evolución de estos mismos derechos humanos. Y no lo considero solamente desde una visión colonial o eurocentrista, sino como precisamente desde el origen y la meta que tenemos todas y todos, pero bajo un camino, me parece bastante sólido, que vale la pena siempre tomarlo como buen referente. Posteriormente, en el artículo 1, que es conflictos e incertidumbres sobre los derechos humanos, me gustaría comentar que a mí me gusta mucho y hemos compartido cafés, mesas y horas con los dos autores. Tengo esa fortuna por la cercanía respecto a estos temas en particular, ¿no? El debatirnos, el cuestionarnos, el mantenernos en una constante crítica, considerando que los derechos humanos no son la panacea, ni son tampoco el concepto parche que vino a aliviar el mundo, sino que hay conflictos e incertidumbres profundas planteadas desde el ámbito filosófico y que no podemos permanecer acríticos o asumirlos como un dogma, porque ese incluso es un riesgo, ¿no? Entonces, este diálogo que se desarrolla en el artículo 1, a mí me encanta. Ambos autores les conozco, les respeto muchísimo, he aprendido mucho también,
y es una invitación para quienes nos escuchan de que lean este artículo bajo esa mirada. Posteriormente me gustaría hablar sobre el artículo 2, que en este caso le doy el turno número 3, que habla sobre vulnerabilidad, justicia y derechos humanos desde un enfoque orientado hacia la experiencia. Este artículo lo comparto en autoría con el doctor Ignacio Quepons, de quien lamento que no pudo participar también, al igual que los demás, pero bueno, sería imposible que todos estuviéramos aquí en la pantalla, este tema. Un poquito como que nos va hilando respecto a que ponemos sobre la consideración de que la universalidad o el principio de universalidad de derechos humanos en realidad es un punto de partida meramente conceptual o de trabajo, porque los derechos humanos hoy por hoy no son universales, no son para todas las personas, ni todas las personas tenemos las mismas oportunidades fácticas para llegar hacia ellos. Entonces, bajo este planteamiento, lo que pretendemos en esta exposición es identificar a la vulnerabilidad con el tema de justicia, que es uno de los temas que nos hilan también con el artículo anterior y respecto a la vaguedad o la problemática conceptual de lo que es la dignidad humana y la justicia, ¿no? O sea, son conceptos clave, son conceptos que se les puede visualizar como el fundamento o el origen o el destino, ¿no? Y a la vez siguen siendo difíciles de tomar en una sola imagen, ¿no? Unificada. Entonces, bajo esta propuesta, nosotros lo que consideramos es asumir desde la parte empírica que las personas no somos iguales, ni tenemos las mismas condiciones, ni las mismas oportunidades. Por lo tanto, el elemento de vulnerabilidad no se le considera o no se le invita en esta exposición como una fragilidad que sea extraordinaria, sino como una misma condición humana y que se debe de tomar en cuenta, obvio, si es que lo que se pretende en última instancia es lograr una justicia social. Nuestro eje temático para poder identificar esta justicia es la que propone el maestro Juan Villoro, un filósofo mexicano que a nosotros nos parece bastante claro, que nos puede llevar de la mano a tratar de resolver estas problemáticas desde la praxis. Y desde luego que finalmente coloco en el número 4 de exposición, pero en el libro viene como 3, el derecho indígena como un derecho dinámico. Esto creo que justo viene a romper el primer paradigma, que no digo que así lo haya colocado el maestro, pero así es en la realidad, vamos a pensar académica y de investigación en la América Latina, ¿no? O sea, el entrar a visualizar los derechos desde una visión eurocentrista y muchas veces colonial, o permanecer en ella es el error. O sea, está bien como el inicio, porque incluso es lo que nos da a nosotros solidez jurídica y normativa. Sin embargo, permanecer solamente bajo esa tesitura es el error. A mí me encanta cómo la maestra Menacé y el maestro Fernando Santiago nos permiten visualizar que incluso este derecho indígena no es estático, ni ha permanecido estático durante ya más de 500 años. O sea, sigue o continúa en una dinámica en la cual, si bien es cierto, ha habido algunas reformas a nivel internacional y a nivel interno de cada uno de los países de América Latina, en donde se ha ido haciendo el reconocimiento expreso de los pueblos originarios y de las culturas y de los usos y costumbres que son parte de este sistema jurídico, lo cierto es que todavía estamos muy lejos de comprender la visión cosmogónica que implica el ponernos en el papel de las personas de pueblos originarios, y esto tratar de
compararlo, introducirlo, armonizarlo en un sistema universal. Es un reto, me parece, tremendo, teórica y filosóficamente hablando. Lo que les puedo compartir también es que en la parte pragmática del ejercicio del derecho, por ejemplo, el reconocimiento de estas diferencias específicas y potenciales de todos y cada uno de nosotros, se convierten realmente en retos y que nos dan oportunidad finalmente desde la teoría poder conceptualizar y mantenernos en una visión crítica, pero desde la praxis el poder construir derechos humanos en el caso a caso. No considerar que los derechos humanos solamente son ese catálogo que están ahí o son estáticos, inamovibles, o pensar, ¿no? Muy inocentemente que pues ya están ahí, ya son de todos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer todo en el ámbito práctico, desde la resistencia para que ni un paso atrás en el sentido del principio de progresividad, como en el ejercicio práctico del reconocimiento de derechos humanos, que esa es parte, creo, del reto mayúsculo que tienen los estados, o tenemos los estados, asumiéndome dentro de una de mis facetas profesionales como parte del Estado en una magistratura, de poder hacerlo realidad en los casos concretos. Entonces, la verdad es que a mí me encanta la obra, me permite ir detonando todas estas preguntas que nos hicieron reflexionar en el colectivo, colocarlas a modo de artículos, visualizar tal vez nuevos retos, necesidades, y que ojalá este contenido contagie sobre todo a estudiantes, a colegas, a nuevas generaciones, a pues vislumbrar justamente los límites, ¿no? Las fronteras del conocimiento, y empecemos todos juntos a generar estos nuevos herramientas teórico-filosóficas que nos permitan caminar pues con mucha más certeza, transitando por los ejes políticos y económicos y sociales que nos vayan abriendo las oportunidades tanto de hacerlos una realidad como solventar las amenazas que hay respecto a este sentido. Por mi parte sería todo. No quisiera tampoco abusar del tiempo, pero pues me gustaría, si hay diálogo, seguirlo. Gracias. Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, creo que también logra ir a los puntos centrales de la obra, y bueno, desde adentro ahora nos puede decir cuáles son nuestros intereses, y coinciden en muchos sentidos con lo que la maestra Claudia comentaba. Bueno, yo tenía la intención de hacer un discurso meramente formal para agradecer a todas las personas que hicieron posible esto, ¿no? A Víctor Gutiérrez, una figura central en esto. Como editor, él estuvo insistiendo para que esto llegara a concretarse como una obra. A cada uno de los autores, ¿no? Que desde su perspectiva han abonado algo a la temática. Al Ágora de la Ciudad por permitirnos este espacio para presentar el texto. Sin embargo, bueno, además del agradecimiento, han tocado algunos temas que no puedo dejar de mencionar, ¿no? Voy a salirme un poco del script para comentar algunas cuestiones. La primera cuestión que me gustaría comentar tiene que ver con algo que señala la maestra Claudia Gago acerca del dinamismo. Si hay una relación entre el dinamismo y la indefinición, y yo diría que sí. Es una relación irrompible. Hay un principio del derecho romano que diría más o menos: toda definición en derecho es peligrosa, ¿no? Omni definitio periculosa es. Omni definitio injuria periculosa es. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier definición en derecho, cuando es muy cerrada, muy concreta, justo como la que hemos estado intentando buscar, cualquier definición de ese tipo causa problemas, porque al cerrar demasiado el concepto,
en el futuro pueden quedar de lado algunos casos que deberían estar dentro de la definición. Por ejemplo, cuando se habla del concepto de dignidad, cuando se introduce el concepto de dignidad en la declaración en el 48, no se tenía ni la más remota idea de lo que iba a pasar en el futuro con temas como la clonación. No se sabía qué iba a pasar con el genoma humano. Tal vez de haber definido de forma clara en la declaración la dignidad, hubiera sido un error muy grave, porque en el futuro iba a haber casos que no podían ser contemplados o juzgados desde esta perspectiva. Por eso se deja como algo abierto, que se puede ir justamente adaptando a situaciones con el paso del tiempo. He leído algunos documentos oficiales, bueno, en el caso de México, ¿no? Algunas recomendaciones de derechos humanos, algunas jurisprudencias, y justamente es lo que se puede notar. Por ejemplo, si hablamos del derecho a una vivienda digna, lo que es una vivienda digna hoy no tiene que ver con lo que era una vivienda digna del siglo pasado, ¿no? Si definimos de manera clara esto, estaríamos justamente en un estatismo, como señala, que nos haría juzgar el presente desde un pasado que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, bueno, parece que esta indefinición es necesaria, ¿no? Es parte del derecho, y tenemos, lo más que podemos hacer es aspirar a vivir con ella, ¿no? Ver cómo trabajarla de la manera más adecuada, lidiando justamente con estos choques de interpretación y choques culturales. Creo que el punto no sería más bien encontrar una definición clara, sino buscar la manera de que este dinamismo sea el adecuado para hacer justicia de manera efectiva. Ahora, esto me enlaza con un punto que señala la doctora Viveros, que tiene que ver con la crítica. Creo que uno de los problemas centrales es que en la práctica jurídica, no sé, hablo desde mi perspectiva, posiblemente la doctora me corrija, ¿no? Pero considero que el uso de los derechos humanos en el campo, en el día a día, es justamente acrítico, ¿no? Quienes trabajan en el campo del derecho no voltean a ver esta clase de problemas, no voltean a ver estas indefiniciones y conflictos, y eso genera más problemas todavía, muchos más problemas. Es curioso cómo en el ámbito del derecho hay quienes intentan argumentar posturas contrarias, aludiendo al concepto de dignidad. Este concepto se lleva, se trae, se mueve, casi a placer, y genera más conflictos que soluciones. Sin embargo, esa es la realidad. No podemos darle la espalda, y tenemos que trabajar con ella, tenemos que buscar la forma adecuada para trabajar con ella. En relación con otro comentario de la doctora Gago, bueno, acerca del estatismo, no, debo confesar que no había considerado este punto, ¿no? Las culturas no son estáticas. Por un lado, sí, pudiéramos decir que los derechos humanos llegan a cambiar culturas, ¿no? Llegan a imponer formas de ver el mundo, llegan a imponer cosmovisiones, tal vez. Pero, en efecto, ¿qué acaso las culturas no tienen el derecho de cambiar? ¿Qué acaso no son móviles? ¿Qué acaso no pueden evolucionar? Encontrar el justo equilibrio entre esto, ¿no? Ver hasta qué punto estamos hablando de una especie de epistemicidio, como diría Boaventura de Sousa, o de una evolución natural y merecida, ¿no? Encontrar este equilibrio creo que es un tema que vamos a incluir en nuestra agenda. Le agradezco mucho el comentario. Y bueno, ya la estaremos invitando por ahí, incluso, ¿por qué no a sumarse a nuestro próximo proyecto, maestro? Bien. Sí. ¿Sí? Sí, no, perdona, no, iba a decir que muchas gracias y que me había parecido muy interesante todo lo que había comentado usted ahora. Sí, le agradezco. Entonces, tenemos un compromiso no solo de investigación, sino de difusión, ¿no? Hacer llegar estas ideas a otros nichos, a otros, vamos fuera de la academia, ¿no? Intentamos que esto, si no impacta de manera fuerte, al menos que se conozca en el mundo del derecho, que tenga eco. Creo que esto podría ayudarnos
a dar un vuelco en la manera en la que se concibe en la práctica cotidiana. Bien, pues por el tiempo no me resta más que agradecer la participación de la maestra Claudia Gago, de la doctora María Lilia Viveros, y bueno, invitar a todo el mundo a leer esta obra, incluso a dialogar, ¿no? Estamos abiertos a preguntas, a comentarios, a sugerencias, ¿no? Para quienes están en México, en Veracruz, bueno, estamos abiertos a esto. La mayoría de nosotros pertenecemos a la Universidad Veracruzana, y bueno, sus comentarios y sus dudas nos enriquecerían demasiado. Incluso pueden hacerlos aquí en los comentarios del video, si nos lo permite el maestro Gustavo, obviamente. No, por supuesto que sí, este espacio es de todos ustedes. Y bueno, agradecer estas participaciones, fueron realmente interesantes, este intercambio de ideas. Y pues nada más nos queda recordarle al público que esta y así como otras actividades estarán disponibles en la página del Ágora de la Ciudad, donde podrán consultar la cartelera y todo lo que ahí hacemos, al igual que del Instituto Veracruzano de la Cultura. Pues me parece que con esto nos despedimos y que estén todos muy bien. Un abrazo hasta donde se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias. Gracias por su intervención, maestras. Me dejan mucho para pensar. Muchas gracias por la invitación. Seguimos pendientes. Saludos, Toño, Claudia. Gracias, Ivek. Salud.